La vieja pueblerina y apestosa llegó. Esas palabras todavía resuenan en mi pecho como un golpe sordo que nunca termina de doler. Las escuché salir de los labios de Verónica mientras sonreía, mirándome de arriba abajo como si yo fuera algo que había que limpiar del piso. Mi nieto Wilbert, mi Wilbert, bajó la cabeza. No dijo nada, no me defendió. Esa noche, en ese salón lleno de luces y risas ajenas, entendí que hay traiciones que no vienen con gritos ni con violencia. Vienen con silencios, con miradas hacia el suelo, con el peso de un amor que ya no reconoce de dónde vino. Me llamo Rosenda Maitorena. Tengo 61 años y durante mucho tiempo guardé esta historia dentro de mí porque dolía demasiado contarla. Pero hoy, sentada en la quietud de mi casa, mirando por la ventana a ese cielo gris de diciembre que tanto me gusta, siento que ya es tiempo de hablar, tiempo de soltar. Tiempo de que alguien más sepa lo que pasó aquella noche en el Hotel Miramar. Porque lo que Verónica y Wilbert no sabían, lo que ninguno de los invitados sabía mientras bailaban y brindaban con champán francés, es que yo era la dueña de ese hotel. Cada lámpara, cada silla, cada rincón de ese lugar llevaba mi nombre en los papeles. Y 5 minutos después de escuchar esas palabras, ellos lo supieron, de la peor manera posible. Pero no comencé aquí. Esta historia no empieza con humillación ni con desprecio. Empieza muchos años atrás, cuando Wilbert era un niño de ojos grandes que corría hacia mí cada vez que me veía llegar. Empieza en una cocina que olía a canela y café recién hecho, en tardes llenas de cuentos y risas, en un tiempo donde mi nieto me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo. ¿Cómo llegamos de ahí a esto? No lo sé todavía, o tal vez sí lo sé, pero me duele aceptarlo. Déjame llevarte al principio. Déjame mostrarte quién fui antes de convertirme en la vieja pueblerina y apestosa que manchaba la elegancia de una fiesta de compromiso. Déjame contarte cómo construí todo lo que tengo, cómo amé a ese niño más que a mi propia vida y cómo, años después, él dejó que alguien me pisoteara sin mover un solo dedo para detenerla. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de todas las mujeres que han dado todo y que un día descubren que el amor no siempre regresa de la misma forma en que se entrega. Y si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez te han hecho sentir que ya no vales, que ya no importas, que ya pasó tu tiempo, quédate conmigo. Quiero que sepas que no estás sola, que yo también pasé por eso y que, al final, encontré algo que nadie puede quitarme, mi dignidad. Pero antes de llegar ahí, tengo que regresar. Tengo que regresar a cuando todo era distinto, a cuando Wilbert todavía me abrazaba, a cuando yo todavía creía que el amor de familia era inquebrantable. Tengo que regresar a los días en que guardaba una fotografía de los dos en mi cartera, una foto vieja, con los bordes gastados de tanto tocarla. En ella, Wilbert tiene 5 años, está sentado en mis piernas, sonriendo con esa sonrisa que iluminaba todo. Yo lo abrazo fuerte, como si supiera, incluso entonces, que algún día tendría que soltarlo. Esa fotografía todavía la tengo. La miro de vez en cuando, tratando de entender en qué momento ese niño que me amaba tanto se convirtió en el hombre que bajó la cabeza mientras su prometida me destruía con palabras. Pero no adelantemos el dolor. Primero, déjame contarte cómo era todo antes de que se rompiera. Déjame contarte cómo Wilbert llegó a mi vida como un regalo del cielo y cómo yo juré, con cada fibra de mi ser, que nunca le faltaría nada. Ahora, si me permites, cierra los ojos un momento. Imagina una casa vieja en las afueras de Hermosillo, con un patio amplio donde crecían naranjos y bugambilias. Imagina una cocina donde siempre había tortillas recién hechas y donde un niño pequeño se sentaba en una silla alta, esperando que su abuela le contara un cuento, porque ahí es donde todo comenzó. Y ahí es donde, sin saberlo, también comenzó a romperse. Wilbert llegó a mi vida en el otoño de 1989. Recuerdo perfectamente el día en que mi hija Adriana tocó la puerta de mi casa, con ese bebé envuelto en una manta color crema, llorando suavemente contra su pecho. Tenía apenas 3 semanas de nacido. «Mamá, necesito que me ayudes», me dijo con esa voz cansada que solo las madres primerizas conocen. «No sé si puedo hacer esto sola». Adriana tenía 23 años. Acababa de terminar una relación complicada con el padre del bebé, un hombre que prometió quedarse y desapareció antes de que Wilbert cumpliera su primer mes. Ella trabajaba en una tienda de ropa en el centro de Hermosillo, turnos largos que comenzaban temprano y terminaban tarde.
No tenía cómo cuidar a ese niño y mantener el trabajo al mismo tiempo. Déjamelo a mí, le dije sin pensarlo 2 veces. Yo lo cuido mientras tú trabajas. Tú enfócate en salir adelante, mija. De esto me encargo yo. Y así fue como Wilbert se convirtió en parte de mis días. Todas las mañanas, Adriana lo traía antes de que saliera el sol. Yo lo recibía dormido, todavía tibio de su cunita, y lo acomodaba en mis brazos mientras preparaba el café. Me gustaba sentir su respiración suave contra mi pecho, ese peso pequeño que me recordaba que la vida todavía me necesitaba. Durante años, Wilbert pasó más tiempo conmigo que con su propia madre. No era algo que yo hubiera planeado, pero así resultaron las cosas. Adriana trabajaba 6 días a la semana, a veces hasta los domingos cuando había inventario o rebajas. Yo me quedaba con el niño desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lo bañaba, lo alimentaba, lo dormía, le enseñé a caminar agarrado de mis manos en el patio. Le enseñé a decir sus primeras palabras. Vuela, me llamaba cuando todavía no podía pronunciar bien. Vuela, agua, vuela, pan. Esa palabra se me quedó grabada en el alma como un tatuaje invisible. En ese tiempo, yo trabajaba desde casa. Cosía ropa por encargo para familias del vecindario, vestidos de primera comunión, trajes de bautizo, arreglos de pantalones y dobladillos. No ganaba mucho, pero era suficiente para vivir con tranquilidad. Mi esposo había muerto 7 años antes, en 1982, de un infarto fulminante que no le dio tiempo ni de despedirse. Desde entonces, había aprendido a valerme por mí misma, pero con Wilbert en casa, todo tenía más sentido. Ya no estaba sola, ya no había silencio, había risas, había preguntas, había un niño que corría por el pasillo gritando que había visto un pájaro en el naranjo del patio. Recuerdo las tardes cuando terminaba de coser y lo llevaba de la mano al mercado. Íbamos caminando despacio porque sus piernas todavía eran cortas y se cansaba rápido. Comprábamos fruta fresca, pan dulce, a veces un juguete pequeño que él elegía con una seriedad que me daba risa. Siempre cargaba una bolsa de tela que mi abuela me había dado hace décadas, desgastada pero resistente. Wilbert insistía en ayudarme a cargarla, aunque dentro solo hubiera 2 naranjas y un pan. «Ya soy grande, abuela, yo puedo», decía con esa determinación que me partía el corazón de ternura. Los sábados eran nuestros días favoritos. Adriana trabajaba hasta tarde, así que Wilbert y yo teníamos todo el tiempo del mundo. Yo le enseñaba cosas que mi propia abuela me había enseñado a mí. Cómo hacer tortillas a mano, cómo sembrar albahaca en macetas, cómo reconocer cuándo iba a llover por el olor del viento. Él me escuchaba con esos ojos enormes, cafés como la tierra mojada, llenos de curiosidad. ¿Y tú cómo sabes todo eso, abuela? Porque mi abuela me lo enseñó a mí, igual que yo te lo enseño a ti. Así se pasan las cosas, mijo, de mano en mano, de corazón a corazón. Cuando Wilbert cumplió 6 años, Adriana conoció a un hombre llamado Rubén. Era gerente de un banco, educado, formal, con planes de futuro. Se casaron en diciembre de 1995, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. Wilbert fue el paje de anillos. Yo lloré durante toda la misa, no de tristeza, sino de alivio. Mi hija finalmente había encontrado estabilidad. Finalmente tenía a alguien que la cuidaba. Pero para mí, algo cambió. Rubén era un buen hombre. No tengo quejas de él. Trataba bien a Adriana. Quería a Wilbert como si fuera su propio hijo, pero tenía ideas muy claras sobre cómo debían ser las cosas. Poco a poco, empezó a decir que Wilbert necesitaba pasar más tiempo en casa con ellos, que ya estaba grande, que necesitaba acostumbrarse a su nueva familia. Adriana estuvo de acuerdo, y yo, aunque me dolió, también estuve de acuerdo, porque lo que una abuela quiere, antes que nada, es que su nieto esté bien. Así que acepté verlo menos. En lugar de todos los días, Wilbert empezó a venir solo los fines de semana. Luego, solo los domingos. Después, una vez al mes. Pero cuando venía, todo seguía siendo igual. Me abrazaba en la puerta con esa fuerza que solo los niños tienen cuando aman sin condiciones. Me contaba todo lo que había pasado en la escuela, en su casa, en su vida. Nos sentábamos en el patio a tomar limonada mientras él me mostraba sus tareas, sus dibujos, sus calificaciones. «Mira, abuela, saqué 10 en matemáticas. Siempre supe que eras inteligente, mijo. Desde chiquito». Pasaron los años. Wilbert creció. Dejó de ser ese niño pequeño que cabía en mis brazos y se convirtió en un adolescente alto, callado, más parecido a su padre biológico de lo que Adriana quería admitir. Pero conmigo seguía siendo dulce.
Seguía llegando, aunque ya no tan seguido, a sentarse en la cocina mientras yo preparaba su comida favorita: caldo de res con verduras frescas y tortillas recién hechas. «Nadie cocina como tú, abuela», me decía con esa sonrisa que todavía me recordaba al niño que había sido. Yo vivía para esos momentos, para esas visitas, para sentir que, aunque el tiempo pasara, aunque la vida cambiara, todavía había algo que nos unía. Todavía éramos nosotros dos, la abuela y el nieto, el vínculo que nadie podía romper. O eso creía yo, porque en algún momento, sin que me diera cuenta, algo empezó a cambiar. No fue de golpe, fue lento. Tan lento que no lo vi venir hasta que ya era demasiado tarde. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más espaciadas. Wilbert empezó a llegar con prisa, a despedirse rápido. Siempre tenía algo más importante que hacer. Siempre había alguien esperándolo. Y yo, en lugar de preguntar, en lugar de reclamar, solo sonreía y le decía que no se preocupara, que lo entendía, que estaba orgullosa de él. Pero por dentro, empezaba a sentir un vacío pequeño, como una grieta en la pared que todavía no se nota, pero que con el tiempo se va haciendo más grande. En ese entonces, yo tenía 50 y tantos años. Había empezado un negocio propio, algo que me llenaba de orgullo. Un pequeño hotel en la costa, en un terreno que había comprado con los ahorros de toda mi vida. No era lujoso, pero era mío. Lo bauticé Hotel Miramar, porque desde la terraza se veía el mar, ese mar inmenso que siempre me había hecho sentir libre. Wilbert vino conmigo el día de la inauguración. Tenía 16 años, recorrió las habitaciones, tocó las paredes, sonrió. «Esto es increíble, abuela. Lo lograste». «Lo logré por ti, mijo», le dije, aunque no lo entendió en ese momento. «Todo lo que hago es por ti», porque así era. Cada peso que ganaba, cada decisión que tomaba, cada sacrificio que hacía, todo era pensando en él, en que algún día, cuando yo ya no estuviera, Wilbert tendría algo, tendría un futuro asegurado, tendría lo que yo nunca tuve, estabilidad. Pero nunca imaginé que ese mismo lugar, ese hotel que construí con tanto esfuerzo y tanto amor, sería el escenario donde todo se rompería. Nunca imaginé que años después, en uno de esos salones que yo misma había diseñado, mi nieto me miraría en silencio mientras otra persona me destrozaba con palabras. Y nunca imaginé que yo, la mujer que le dio todo, terminaría siendo vista como un estorbo. Pero eso vino después. Por ahora, en esos años dorados donde todavía creía que nada podía separarnos, yo era feliz, todavía confiaba, todavía amaba sin preguntas, todavía no sabía que el amor, cuando no es recíproco, duele más que cualquier traición. Verónica apareció en la vida de Wilbert un sábado de julio del 2022. Yo lo recuerdo bien, porque ese día Wilbert vino a visitarme después de casi 3 meses sin verlo. Llegó en un carro nuevo, un sedán gris que brillaba bajo el sol de la tarde. Tenía 33 años entonces, trabajaba como ingeniero en una constructora importante de Hermosillo, y se veía bien, exitoso, seguro de sí mismo, pero venía diferente. Traía esa sonrisa que tienen los hombres cuando están enamorados, esa mirada distraída, como si una parte de ellos estuviera en otro lugar, con otra persona. Lo noté en cuanto bajó del carro. «Abuela, quiero presentarte a alguien», me dijo antes siquiera de abrazarme. Del asiento del copiloto salió ella, Verónica Sandoval, 28 años, alta, delgada, con el cabello largo y oscuro peinado en ondas perfectas. Traía lentes de sol grandes, ropa que se veía cara, zapatos de tacón aunque veníamos en el pueblo donde nadie usaba tacones para visitas casuales. Caminó hacia mí con pasos medidos, como si estuviera en una pasarela. «Mucho gusto, señora», me dijo extendiéndome la mano, sin quitarse los lentes. No me abrazó, no me sonrió de verdad. Solo me dio la mano, fría y rápida, como quien cumple un trámite obligatorio. «El gusto es mío», respondí, tratando de ser amable. «Pasen, pasen. ¿Ya comieron? Tengo caldo recién hecho». Wilbert entró a la casa con esa familiaridad de siempre, pero Verónica se quedó en el marco de la puerta, mirando alrededor como si estuviera evaluando cada rincón. Vi cómo sus ojos recorrieron las paredes, los muebles viejos, el piso de cemento pulido que yo misma había limpiado esa mañana. «¡Qué pintoresco!», dijo finalmente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pintoresco». Esa palabra se me quedó clavada como una astilla. No dijo lindo, no dijo acogedor. Dijo pintoresco, como quien describe algo antiguo que ya no sirve, pero que todavía está ahí. Nos sentamos a la mesa,
Serví el caldo en platos hondos, con limón y cilantro fresco picado encima, como siempre lo había hecho. Wilbert comió con ganas, como en los viejos tiempos. Verónica apenas probó 2 cucharadas. «Es que no como mucha sal», dijo, apartando el plato. «Estoy cuidando mi figura para la boda». «¿La boda?», pregunté sorprendida. Wilbert sonrió. Tomó la mano de Verónica sobre la mesa. «Sí, abuela, nos vamos a casar. Por eso quería que la conocieras. Verónica es la mujer de mi vida». Sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza exactamente. Era más bien desconcierto. Wilbert nunca me había hablado de ella antes. Nunca me había mencionado que estaba en una relación seria. Y ahora de repente me estaba diciendo que se iba a casar. «¡Qué bonito, mijo!», dije forzando una sonrisa. «Me da mucho gusto por ustedes. ¿Y cuándo es la boda?» «Todavía no tenemos fecha exacta», respondió Verónica antes de que Wilbert pudiera hablar. «Pero estamos pensando en algo íntimo, solo familia cercana, nada muy grande». Asentí, aunque algo en su tono me hizo sentir pequeña, como si yo no entrara en esa categoría de familia cercana. Esa tarde, Verónica apenas me dirigió la palabra. Habló todo el tiempo con Wilbert sobre cosas que yo no entendía. Inversiones, viajes que querían hacer, departamentos que estaban viendo en la ciudad. Hablaban en un idioma que me era ajeno, lleno de nombres de lugares que yo nunca había visitado y sueños que no me incluían. Yo los escuchaba desde mi silla, asintiendo de vez en cuando, sintiendo cómo el espacio entre nosotros se hacía cada vez más grande. Cuando se fueron, ya oscureciendo, Wilbert me abrazó en la puerta. «Te quiero, abuela», me dijo como siempre. «Yo también te quiero, mijo. Cuídate mucho». Verónica solo levantó la mano en un gesto rápido de despedida desde el carro. Ni siquiera volteó a mirarme. Esa noche me senté en el patio con una taza de té entre las manos, mirando las estrellas. Traté de convencerme de que todo estaba bien, que era normal que Wilbert tuviera su propia vida, que era normal que su novia fuera diferente a mí. Pero en el fondo, algo me pesaba. Algo me decía que esa mujer no me quería cerca. Las semanas siguientes, mis sospechas se confirmaron. Wilbert dejó de visitarme. Cuando lo llamaba, siempre estaba ocupado. Siempre tenía planes. Siempre había algo más importante que hacer. «Perdón, abuela. Es que Verónica y yo tenemos que ir a ver el salón de eventos». «Perdón, abuela. Es que tenemos cita con el fotógrafo». «Perdón, abuela. Es que vamos a comer con los papás de Verónica». Siempre Verónica. Siempre algo que me dejaba fuera. Intenté no tomarlo personal. Intenté ser comprensiva. Me repetía a mí misma que era normal que un hombre que está por casarse pase más tiempo con su pareja, que yo había tenido mi tiempo con él, que ahora le tocaba a ella. Pero dolía. Dolía que ya no me llamara solo para saludar. Dolía que ya no pasara los domingos conmigo. Dolía darme cuenta de que, poco a poco, me estaba convirtiendo en una parte opcional de su vida. Un domingo de octubre, Adriana vino a visitarme. Desde que se había casado con Rubén, vivían en Guadalajara. Él había sido transferido allá por el banco y ella lo había seguido. Nos veíamos poco, tal vez 2 o 3 veces al año. Nos sentamos en la sala con café y galleta. Adriana se veía cansada. Tenía 56 años, algunas canas que no se molestaba en pintar y una tristeza en los ojos que no estaba ahí antes. «¿Cómo está Wilbert?», le pregunté. Ella suspiró. «Está bien, emocionado con la boda. Creo que Verónica lo tiene muy entretenido». Algo en su tono me llamó la atención. «¿No te cae bien ella?». Adriana dudó. Se mordió el labio. «No es que no me caiga bien, mamá. Es que, no sé, siento que es muy controladora. Wilbert ya no hace nada sin consultarle. Ya no viene a Guadalajara a visitarnos como antes. Dice que Verónica prefiere que pasen los fines de semana juntos, solos. Y yo lo entiendo, pero es mi hijo, y siento que lo estoy perdiendo». Sus palabras me partieron el corazón porque eran exactamente lo que yo sentía. «Yo también lo siento, mija», le dije en voz baja. «Yo también siento que lo estoy perdiendo». Nos quedamos en silencio, cada una con su dolor, sin saber cómo arreglarlo. Pasaron los meses. Diciembre llegó con su aire frío y sus luces navideñas. Wilbert me llamó una noche, por videollamada. Se veía feliz, emocionado. «Abuela, ya tenemos fecha para la boda. Será en marzo del 2023. Y antes de eso, vamos a hacer una fiesta de compromiso. Verónica quiere celebrarlo por todo lo alto». «¡Qué bonito, mijo! ¿Y dónde será la fiesta?». Hubo un silencio breve. «En el Hotel Miramar, abuela. A Verónica le encantó cuando le conté que tú eres la dueña. Dice que es perfecto». Sentí una punzada extraña. El Hotel Miramar era mi lugar, mi proyecto, mi orgullo.
y ahora Verónica quería usarlo para su fiesta. Claro, mijo, dije, tragándome la incomodidad. Con mucho gusto. Es tu abuela, para eso estoy. Gracias, abuela. Sabía que podíamos contar contigo. Colgamos. Me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono, sintiendo algo que no podía nombrar. ¿Por qué me sentía usada? ¿Por qué sentía que Verónica solo me buscaba cuando necesitaba algo de mí? Traté de sacudirme esos pensamientos. Me dije a mí misma que estaba siendo injusta, que estaba dejando que los celos de una abuela nublaran mi juicio. Pero la verdad es que algo dentro de mí ya sabía. Sabía que esa mujer no me quería. Sabía que me veía como un estorbo. Sabía que, si pudiera, me borraría de la vida de Wilbert por completo. Y lo peor de todo es que Wilbert no se daba cuenta. O tal vez sí se daba cuenta, y simplemente no le importaba. Esa idea me dolió más que cualquier otra cosa. Enero del 2023 llegó con planes para la fiesta. Verónica me llamó directamente, sin pasar por Wilbert. Fue la primera vez que hablamos a solas. Señora Rosenda, necesito que revisemos los detalles del salón. Quiero que todo sea perfecto. Me habló durante 40 minutos. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó nada sobre mí. Solo habló de lo que ella quería. El menú, la decoración, la música, las flores. Todo tenía que ser de cierta manera. Todo tenía que cumplir con sus estándares. ¿Y usted estará presente en la fiesta, verdad?, me preguntó al final, como si fuera una ocurrencia tardía. Pues claro, respondí, confundida. Es la fiesta de compromiso de mi nieto. Perfecto. Solo quería asegurarme, porque, bueno, es una fiesta elegante. Espero que entienda el código de vestimenta. Código de vestimenta. Como si yo no supiera cómo vestirme. Como si fuera una campesina que nunca había pisado un evento formal. Tragué saliva. Respiré hondo. Descuide, Verónica. Sé cómo vestirme. Colgó sin despedirse. Me quedé ahí, sentada en mi sala, sintiendo como algo dentro de mí empezaba a quebrarse. Y entonces comprendí algo terrible. No importaba cuánto amara a Wilbert. No importaba cuánto hubiera dado por él. Para Verónica, yo solo era un estorbo que había que tolerar. Y mi nieto estaba tan cegado por el amor que no veía cómo esa mujer me trataba. O peor aún, lo veía y no hacía nada. Febrero pasó en preparativos. Marzo se acercaba. La fiesta estaba programada para un sábado al final del mes. Yo seguí adelante. Coordiné todo con mi equipo en el hotel. Me aseguré de que cada detalle fuera perfecto, porque eso era lo que una abuela hacía. Daba, sin esperar nada a cambio. Pero por dentro empezaba a sentir algo que nunca antes había sentido hacia mi nieto. Decepción. Y un dolor sordo que no se iba. El dolor de saber que el niño que una vez me amó, más que a nadie en el mundo, ahora me veía como algo secundario, algo que podía ignorar sin consecuencia, pero todavía no sabía lo que vendría. Todavía no sabía que esa fiesta sería el momento donde todo explotaría, donde yo finalmente vería con claridad quién era Verónica y quién se había convertido Wilbert. Las semanas previas a la fiesta fueron extrañas. Yo intentaba convencerme de que todo estaba bien, que solo eran nervios de boda, que Verónica estaba estresada y por eso se comportaba de esa manera, que Wilbert estaba ocupado con el trabajo y los preparativos y por eso no me llamaba. Me repetía esas excusas como mantras, tratando de calmar la inquietud que crecía en mi pecho, pero la verdad seguía golpeándome en pequeñas dosis. A mediados de marzo, Verónica volvió a llamarme, esta vez para pedirme que cambiara el menú que ya habíamos acordado. Señora Rosenda, estuve pensando y creo que el menú que elegimos no es suficientemente sofisticado. Mis amigas vienen de la Ciudad de México, están acostumbradas a cierto nivel. No quiero que piensen que somos provincianos. Esa palabra me cayó como una piedra. El menú que elegimos es de alta calidad, Verónica, le dije, tratando de mantener la calma. Es comida gourmet preparada por uno de los mejores chefs de la región. Además, ya está todo coordinado. Cambiar ahora sería complicado. Bueno, pero usted es la dueña del hotel, ¿no? Seguro puede hacer algo. Por favor, es muy importante para mí. Había algo en su tono. No era una petición. Era una exigencia disfrazada de cortesía. Suspiré. Está bien. Hablaré con el chef. Gracias, señora. Sabía que podía contar con usted. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo mi paciencia empezaba a desgastarse, pero me tragué la frustración, porque eso es lo que hacemos las abuelas, ¿verdad? Nos tragamos el orgullo, cedemos, hacemos todo lo posible por mantener la paz, aunque esa paz nos cueste nuestra propia dignidad. Llamé al chef, le expliqué la situación.
Él no estaba contento, pero accedió a hacer cambios. Me costó el doble de lo presupuestado, pero no dije nada. Yo lo pagué de mi bolsillo, porque al final era la fiesta de mi nieto, y yo quería que todo fuera perfecto. Unos días después, Verónica apareció en el hotel sin avisar. Yo estaba en mi oficina, revisando facturas, cuando la recepcionista me llamó. Señora Rosenda, aquí está la señorita Verónica Sandoval. Dice que quiere revisar el salón. Dile que ahora bajo, respondí. Me puse de pie, me alicé el vestido y bajé a recibirla. Verónica estaba en el lobby, mirando su teléfono. Traía ropa deportiva cara, de esas marcas que cuestan más que el sueldo mensual de muchas personas. Ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué. Hola, Verónica, la saludé. Ella levantó los ojos, me miró de arriba a abajo y asintió apenas. Señora, necesito ver el salón. Quiero asegurarme de que las mesas estén distribuidas como yo lo pedí. Claro, vamos. Caminamos hacia el salón de eventos. Yo abría las puertas, encendía las luces, le mostraba cada detalle. Ella solo asentía, sin decir gracias, sin mostrar la más mínima gratitud. ¿Las flores van a ser exactamente como las de la foto que les mandé?, preguntó, cruzándose de brazos. Sí. El florista confirmó que tiene todo listo. ¿Y la música? ¿Ya confirmaron al DJ? Sí, todo está confirmado. Bien. Silencio. Verónica caminó alrededor del salón, tocando las mesas, mirando las sillas, inspeccionando cada rincón, como si buscara algo que criticar. Señora Rosenda, dijo finalmente sin mirarme, quiero pedirle un favor. Dime, la noche de la fiesta, ¿podría usted, no sé cómo decirlo, podría vestirse de manera un poco más moderna? Es que mis amigas son muy exigentes con la imagen, y no quiero que piensen que, bueno, usted entiende. Me quedé helada. ¿Me estaba pidiendo que cambiara mi forma de vestir? ¿Me estaba diciendo que mi apariencia no era suficientemente buena para su fiesta? Sentí la sangre subirme a la cara, pero respiré hondo. Conté hasta 10. Me mordí la lengua. Verónica, yo siempre me visto de manera apropiada. No tienes de qué preocuparte. Ya lo sé, señora. Solo quería asegurarme. Es que esta fiesta es muy importante para nosotros, para mí, y quiero que todo sea perfecto. Todo sea perfecto. Como si yo fuera una imperfección que había que corregir. Tragué saliva. Descuida, todo va a estar bien. Ella sonrió, una sonrisa que no tenía calidez. Gracias, señora. Sabía que podía contar con usted. Se fue sin despedirse, sin un abrazo, sin nada. Me quedé sola en ese salón enorme, sintiendo cómo las paredes me aplastaban. ¿Por qué estaba permitiendo esto? ¿Por qué estaba dejando que esa mujer me tratara como si yo fuera menos? Porque amaba a mi nieto. Porque no quería causar problemas. Porque tenía la esperanza de que, si yo me portaba bien, si yo cedía, si yo me hacía pequeña, tal vez Verónica me aceptaría. Tal vez Wilbert volvería a mirarme como antes. Qué ingenua fui. Esa noche llamé a Wilbert. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber que todavía importaba para él. Hola, abuela, contestó con tono cansado. Hola, mijo, ¿cómo estás? Bien, bien. Ocupado. Ya sabes, con todo lo de la fiesta. Sí, lo sé. Oye, Wilbert, ¿tú estás contento? Digo, con todo esto. Con la boda, con Verónica. Hubo un silencio breve. Claro que estoy contento, abuela. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Solo quería asegurarme de que estás bien. Estoy perfectamente. Verónica es increíble. Es todo lo que siempre quise. Esas palabras me dolieron sin que él lo supiera. ¿Todo lo que siempre quiso? ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo en esa ecuación? Me da gusto, mijo. De verdad. Gracias, abuela. Oye, te tengo que dejar. Verónica y yo vamos a cenar con unos amigos. Claro, claro. Ve tranquilo. Te quiero. Yo también. Adiós. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío enorme. ¿En qué momento me había vuelto tan insignificante en su vida? Los días siguientes fueron un borrón. Yo me sumergí en el trabajo. Coordiné cada detalle de la fiesta con una precisión obsesiva. Quería que todo fuera perfecto, no por Verónica, sino por Wilbert, porque a pesar de todo, él seguía siendo mi nieto, y yo seguía amándolo. Adriana me llamó una noche, pocos días antes de la fiesta. «Mamá, ¿ya tienes tu vestido listo?» «Sí, mija, tengo un vestido color vino que me queda bien, elegante pero discreto». «Perfecto, yo también ya tengo el mío». «Mamá, ¿estás bien?» «Te noto apagada». Quise decirle la verdad, quise decirle que me sentía invisible, que me dolía ver cómo Wilbert se alejaba, que Verónica me trataba como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la casa, pero no lo hice, porque admitir el dolor en voz alta lo hace más real. «Estoy bien, mija, solo cansada». «Mamá, si necesitas hablar, aquí estoy».
Lo sé, gracias. Colgamos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en cómo había criado a ese niño, en cómo le había dado todo, en cómo ahora él me trataba como una extraña, y me pregunté si tal vez el error había sido mío, si tal vez había amado demasiado, dado demasiado, esperado demasiado. Pero luego me dije que no, que amar nunca es un error, que dar nunca es una debilidad, que el problema no era yo, el problema era que había puesto mi amor en alguien que ya no sabía valorarlo. El sábado llegó, el día de la fiesta. Me desperté temprano, con un nudo en el estómago. Me bañé, me arreglé el cabello, me maquillé con cuidado. Me puse el vestido color vino que había elegido. Me vi en el espejo, me veía bien, elegante, digna, pero por dentro me sentía pequeña. Llegué al hotel 2 horas antes de que empezara la fiesta. Supervisé los últimos detalles. Las flores estaban perfectas. La música, lista. El menú, impecable. Todo estaba en su lugar. Todo excepto yo. Porque en ese momento, parada en medio de ese salón que yo misma había construido, me di cuenta de algo terrible. Yo no era una invitada de honor en esa fiesta. Yo era solo la dueña del lugar, una empleada más. Alguien a quien Verónica había usado para conseguir lo que quería. Y Wilbert ni siquiera se había dado cuenta. O tal vez sí, y simplemente no le importó. Los invitados empezaron a llegar. Familias elegantes, amigos de Verónica y Wilbert, gente con ropa cara y joyas brillantes. Todos sonreían, todos reían, todos se veían felices. Yo me quedé en una esquina, observando. Nadie me saludaba, nadie me preguntaba quién era. Para ellos, yo era invisible. Y en ese momento, justo antes de que todo explotara, entendí algo que me partió el corazón. Había pasado toda mi vida dando amor, y ahora, en el momento donde más lo necesitaba, no había nadie que me lo devolviera. La fiesta comenzó a las 7 de la noche. El salón estaba lleno. Más de 100 invitados, todos vestidos como si fueran a una gala de Hollywood. Las mujeres con vestidos largos y joyas que brillaban bajo las luces. Los hombres con trajes oscuros perfectamente planchados. Había meseros circulando con bandejas de canapés y copas de champán. Yo me quedé cerca de la entrada, observando. Verónica estaba en el centro del salón, radiante. Llevaba un vestido blanco ceñido al cuerpo, con detalles dorados en el escote, el cabello recogido en un moño alto, maquillaje impecable. Parecía una estrella de cine. Sonreía, abrazaba a sus invitados, posaba para fotos. Wilbert estaba a su lado, con un traje negro que yo no le había visto antes. Se veía guapo, maduro, feliz. Tenía la mano de Verónica entrelazada con la suya. No se separaban. Los padres de Verónica estaban ahí también, don Armando y doña Silvia Sandoval. Él era dueño de una cadena de ferreterías en Sonora. Ella, una mujer delgada con el rostro estirado por cirugías, siempre con una copa de vino en la mano. Se movían por el salón como si fueran la realeza, saludando con sonrisas frías y apretones de mano calculados. Adriana llegó sola. Rubén no pudo venir porque tenía un compromiso de trabajo en Guadalajara. Ella me buscó con la mirada en cuanto entró, y cuando me vio, caminó directo hacia mí. «Mamá», me abrazó fuerte. «¿Estás bien?» «Sí, mija, todo está bien». Pero no lo estaba, y ella lo sabía. Nos quedamos juntas, cerca de una de las mesas del fondo. Desde ahí podíamos ver todo sin estar en el centro de la atención. «Mira nada más», dijo Adriana en voz baja, señalando con la barbilla hacia Verónica. «Se cree la reina del mundo». No respondí, porque tenía razón. Verónica se movía por el salón como si todo le perteneciera, como si ese lugar fuera suyo, como si yo no existiera. Wilbert tampoco me había saludado todavía, ni siquiera había volteado hacia donde estábamos Adriana y yo. Pasó media hora, luego 1 hora, nada. Adriana apretó mi mano. «Voy a ir a saludarlo», dijo, molesta. «Esto ya es ridículo. Déjalo, mija. Está ocupado. Ocupado o no, es su abuela. Debería venir a saludarte». Pero no fui yo quien se acercó. Ni Adriana tampoco, porque en ese momento alguien más llegó. Una mujer joven, tal vez de 30 y tantos años, entró al salón. Iba vestida con un vestido rojo llamativo, tacones altísimos y traía una bolsa de mano que parecía costar más que mi carro. Tenía el cabello rubio, obviamente teñido, y una sonrisa grande y falsa. Verónica la vio y corrió hacia ella. «¡Patricia! ¡Llegaste!». Se abrazaron como si fueran hermanas, se besaron en las mejillas, se tomaron fotos. «Por supuesto que llegué, amiga.
No me iba a perder tu fiesta por nada del mundo. Además, quería conocer a tu futuro esposo. Verónica la llevó directo hacia Wilbert. Amor, ella es Patricia, mi mejor amiga de la universidad. Vive en la Ciudad de México. Te he hablado mucho de ella. Wilbert le extendió la mano, sonriendo. Mucho gusto, Patricia. El gusto es mío, Wilbert. Verónica no para de hablar de ti. Dice que eres el hombre perfecto. Todos rieron. Desde mi rincón observaba la escena con una mezcla de tristeza y algo más, algo que todavía no podía nombrar. Adriana suspiró a mi lado. ¿Viste eso, mamá? Wilbert ni siquiera ha volteado para acá. Ya lo sé, mija. ¿No te molesta? Sí me molesta. ¿Pero qué puedo hacer? Adriana negó con la cabeza, frustrada. En ese momento, uno de los meseros se acercó a mí. Señora Rosenda, el chef quiere confirmar a qué hora se sirve la cena. Dile que en 15 minutos. Primero van a hacer el brindis. Entendido. El mesero se fue. Adriana me miró. Tú organizaste todo esto, ¿verdad? Sí. ¿Y ni siquiera te han agradecido? No respondí, porque la respuesta era obvia. Minutos después, don Armando tomó el micrófono. La música se detuvo. Todos guardaron silencio. Buenas noches a todos, comenzó con voz potente. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta noche tan especial. Hoy celebramos el compromiso de nuestra hija Verónica con Wilbert, un joven extraordinario que ha robado el corazón de nuestra princesa. Todos aplaudieron. Verónica es nuestra única hija, continuó don Armando, con la voz quebrada de emoción fingida. La hemos cuidado, la hemos educado, le hemos dado todo. Y ahora, verla tan feliz, tan enamorada, es el mayor regalo que la vida nos puede dar. Más aplauso. Doña Silvia tomó el micrófono después. Wilbert, querido, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenido a nuestra familia. Esperamos que cuides a nuestra Verónica como se merece. Ella es una joya, y las joyas hay que cuidarlas. Más aplausos. Luego fue el turno de Wilbert. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Estaba nervioso. Se veía emocionado. Gracias a todos por estar aquí, comenzó. Gracias a don Armando y doña Silvia por recibirme en su familia. Y sobre todo, gracias a Verónica, por amarme, por aceptarme, por hacerme el hombre más feliz del mundo. Se volteó hacia Verónica, le tomó la mano, la besó. Todos suspiraron. Algunas mujeres se limpiaron las lágrimas. Verónica, dijo Wilbert mirándola a los ojos, tú cambiaste mi vida. Antes de conocerte, yo estaba perdido. No sabía lo que quería, pero desde que llegaste, todo tiene sentido. Tú eres mi futuro, tú eres mi todo. Yo sentí algo quebrarse dentro de mí. ¿Su todo? ¿Y yo qué era? ¿Y Adriana? ¿Y todos los años que pasamos cuidándolo, amándolo, dándole todo? Adriana apretó mi mano con fuerza. Ella también lo había escuchado, y también le había dolido. Wilbert terminó su discurso. Todos aplaudieron. Verónica lo besó. Las cámaras dispararon flashes, y en medio de todo ese bullicio, de toda esa alegría, yo me di cuenta de algo. Wilbert había olvidado de dónde venía. Había olvidado quién lo crió. Había olvidado quién le dio amor cuando nadie más lo hacía. Y ahora, parado ahí, frente a un salón lleno de extraños, declaraba que Verónica era su todo, como si yo nunca hubiera existido. Después del brindis, la gente empezó a moverse nuevamente. La música volvió a sonar. Los meseros comenzaron a servir la cena. Adriana y yo nos sentamos en una mesa del fondo. Nadie más se sentó con nosotras. Todas las mesas estaban llenas de amigos de Verónica, de colegas de Wilbert, de familiares de los Sandoval. Pero nosotras dos, la abuela y la madre del novio, estábamos solas. Esto es humillante, mamá, dijo Adriana, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo puede Wilbert hacernos esto? No lo sé, mija. Deberíamos irnos. No, vamos a quedarnos con la frente en alto. Adriana asintió, aunque yo sabía que por dentro estaba destrozada. Comimos en silencio. La comida estaba deliciosa, como siempre en mi hotel, pero yo no tenía hambre. Cada bocado me costaba trabajo pasarlo. En algún momento vi a Verónica acercarse a su grupo de amigas. Patricia, la del vestido rojo, estaba ahí, junto con otras 3 mujeres igual de arregladas, igual de falsas. Estaban cerca de nuestra mesa. No se habían dado cuenta de que estábamos ahí. Y entonces escuché. ¿Y la familia de Wilbert?, preguntó una de las amigas. Verónica soltó una risita. Pues, su mamá está por allá. Es la señora del vestido morado. Muy normal, ¿no? Nada del otro mundo. Las amigas rieron. ¿Y su papá? No tiene. Bueno, tiene un padrastro, pero no vino. Vive en Guadalajara. Ah, ¿y su abuela? Verónica hizo una pausa. Luego, con tono despectivo, su abuela también está aquí.
Es la dueña del hotel, la señora mayor que anda por ahí supervisando a los meseros. Muy rústica. Pero bueno, Wilbert la quiere mucho, así que tuve que invitarla. Rústica. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Patricia preguntó, ¿y por qué no están sentadas con ustedes en la mesa principal? Verónica se encogió de hombros. Porque no quise. Prefería que la mesa principal fuera solo para gente relevante. Ya sabes, mis papás, mis tíos, mis amigos cercanos. La familia de Wilbert es, bueno, son buenas personas, pero no encajan con el ambiente que quise crear. Las amigas asintieron, como si eso fuera lo más lógico del mundo. Adriana me miró. Tenía los ojos llenos de furia. ¿Escuchaste eso, mamá? Sí. ¿Y no vas a decir nada? Quise gritar, quise pararme de esa silla, caminar hacia Verónica y decirle todo lo que pensaba. Decirle que ella no era nadie para tratarme así, que yo había construido ese lugar con mis propias manos, que yo había criado al hombre que ella decía amar, pero no lo hice, porque todavía tenía esperanza, todavía creía que Wilbert se daría cuenta, todavía creía que, en algún momento, él vendría a buscarme, me abrazaría, me pediría perdón por haberme dejado sola. ¡Qué ingenua! Pasó otra hora. Wilbert seguía sin acercarse. Verónica seguía brillando en el centro del salón, rodeada de admiradores, y yo seguía ahí, invisible, olvidada, hasta que finalmente, cerca de las 10 de la noche, decidí que tenía que al menos saludarlo. Me puse de pie, alicé mi vestido, respiré hondo. Voy a saludar a Wilbert, le dije a Adriana. ¿Estás segura? Sí. Es mi nieto. Tengo que intentarlo. Caminé hacia donde estaba él. Estaba hablando con un grupo de amigos, todos riendo, todos con copas en la mano. Me acerqué despacio. Wilbert, dije en voz baja. Él volteó, me vio, y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? No lo sé, pero luego sonrió. Esa sonrisa educada que se le da a un conocido, no a alguien que amas. Vuela, qué bueno que viniste, qué bueno que viniste. Como si yo fuera una invitada más, como si no fuera yo quien había pagado por esa fiesta, como si no fuera yo quien lo había criado. Claro que vine, mijo. Es tu fiesta. Sí, gracias. Oye, ¿ya probaste la comida? Está buenísima. Sí, está muy bien. Silencio incómodo. Sus amigos nos miraban, esperando que terminara la conversación para seguir con lo suyo. Bueno, vuela, nos vemos al rato, ¿sí? Ahorita estoy ocupado. Me dio una palmadita en el hombro, como se le da a un extraño, y se fue. Me quedé ahí parada, en medio del salón, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Regresé a la mesa. Adriana me vio y supo de inmediato lo que había pasado. Vámonos, mamá, por favor, esto es demasiado. Pero justo en ese momento, Verónica caminó hacia la entrada del salón, y yo, desde mi mesa, la vi llegar, y entonces nuestras miradas se cruzaron, y ella sonrió. Verónica caminó hacia la entrada del salón con esa elegancia ensayada que tenía. Saludaba a la gente que llegaba tarde, besitos en las mejillas, abrazos calculados. Cada gesto parecía diseñado para las cámaras que no dejaban de disparar. Yo seguía sentada en mi mesa del fondo, observando. Adriana había ido al baño. Estaba sola. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Verónica estaba hablando con una de sus amigas cerca de la entrada. No podía escuchar lo que decían desde donde estaba, pero podía ver sus gestos, la forma en que señalaba hacia diferentes partes del salón, la forma en que reía, la forma en que su amiga asentía, mirando alrededor con ojos críticos, y luego ambas voltearon hacia donde yo estaba. Me miraron directamente. Verónica le dijo algo al oído a su amiga. Ambas soltaron una carcajada. Sentí el calor subirme a la cara. Sabía que estaban hablando de mí. Lo sabía en lo más profundo de mi ser, pero me quedé quieta, firme. No les iba a dar el gusto de verme desmoronarme. Minutos después, llegó un grupo de invitados que evidentemente venían de la Ciudad de México. Se notaba por la ropa, por las joyas, por esa actitud de superioridad que traían. Verónica prácticamente corrió hacia ellos. Yo decidí que necesitaba aire. Me puse de pie y caminé hacia la terraza del hotel, un espacio abierto con vista al mar. Necesitaba respirar, necesitaba calmarme. La brisa nocturna me golpeó el rostro. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era lo único que me mantenía cuerda en ese momento. Me quedé ahí, con las manos apoyadas en el barandal, mirando la oscuridad del océano. Señora Rosenda, me volteé. Era Mario, el gerente del hotel, un hombre de 45 años que llevaba trabajando conmigo desde que abrí el lugar. Leal, eficiente, siempre preocupado por los detalles. Mario, ¿pasó algo?
No, señora. Todo está bajo control. Solo quería verificar si necesita algo. Estoy bien, gracias. Él dudó un momento. Señora, si me permite decirlo, usted no debería estar aquí afuera. Es la abuela del novio. Debería estar adentro, disfrutando la fiesta. Sonreí con tristeza. A veces, Mario, uno no está donde debería estar. Así es la vida. Él asintió, entendiendo más de lo que yo había dicho. Si necesita cualquier cosa, estaré en el lobby. Gracias. Se fue. Me quedé unos minutos más en la terraza. Luego, respiré hondo. Me armé de valor y regresé al salón. Cuando entré, noté que la atmósfera había cambiado. La música estaba más alta, la gente más animada. El alcohol fluía sin parar. Busqué a Adriana con la mirada. La encontré de pie junto a una columna, hablando por teléfono, probablemente con Rubén. Caminé hacia nuestra mesa, pero antes de llegar, algo sucedió. Verónica estaba parada en el centro del salón, rodeada de un grupo de amigas. Todas reían, todas hablaban al mismo tiempo, y justo cuando yo pasaba cerca de ellas, escuché mi nombre, Rosenda. Me detuve. No debía hacerlo, debí seguir caminando, pero algo en mí necesitaba saber qué estaban diciendo. Me quedé quieta, fingiendo que buscaba algo en mi bolso, pero con todos mis sentidos enfocados en su conversación. ¿Esa es la abuela de Wilbert?, preguntó una voz que no reconocí. Sí, respondió Verónica. La señora que está ahí, de vestido vino. Ah, no la había visto. ¿Por qué está tan apartada? Verónica suspiró, como si la pregunta le causara molestia. Porque así lo quise. Mira, la señora es buena gente, no digo que no, pero es muy pueblerina. No encaja con el nivel de esta fiesta. Preferí mantenerla al margen para que no, ya sabes, no arruinara el ambiente. Pueblerina. De nuevo esa palabra. Otra voz intervino. Pero, ¿no es ella la dueña del hotel? Sí, por eso tuvimos que hacerle la fiesta aquí. Wilbert insistió. Dijo que su abuela se ofendería si no usábamos su hotel. Así que bueno, no tuve opción. Pero al menos pude controlar quién se sentaba dónde. Las amigas rieron. «¿Qué política eres, Vero? Hay que serlo, amiga. Sobre todo cuando te casas. Uno tiene que establecer límites desde el principio. Si dejas que la familia de tu esposo se meta mucho, nunca vas a tener paz». ¿Y Wilbert está de acuerdo con eso? Hubo un silencio breve. «Wilbert hace lo que yo le digo», dijo Verónica con tono triunfal. «Él me ama, y cuando un hombre te ama de verdad, te deja tomar las decisiones importantes. Yo decidí cómo sería esta fiesta. Yo decidí quién se sentaría en la mesa principal. Yo decidí todo». Sentí náuseas. ¿Wilbert hacía lo que ella le decía? ¿Mi nieto se había convertido en eso? ¿En un hombre que dejaba que su pareja lo controlara? ¿Que dejaba que menospreciaran a su propia familia? Otra amiga preguntó. ¿Y la mamá de Wilbert? ¿Tampoco encaja? Verónica soltó una risita cruel. La mamá es un poco mejor, al menos viste decente. Pero igual, preferí mantenerla lejos de la mesa principal. Total, tampoco es que aporte mucho a la conversación. Ya no pude más. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Todas esas semanas aguantando, todas esas veces mordiéndome la lengua, todos esos momentos tragándome el orgullo. Para nada. Para terminar siendo el tema de burla de un grupo de mujeres superficiales que no sabían nada de mí, que no sabían lo que había luchado, lo que había sacrificado, lo que había construido. Di un paso hacia ellas, pero antes de que pudiera hacer o decir algo, una mano me detuvo. Adriana. «Mamá, no», me dijo en voz baja, agarrándome del brazo. «No vale la pena». «¿Escuchaste lo que dijeron?», susurré, con la voz temblorosa de rabia. «Sí, lo escuché, y me dan asco. Pero si armas un escándalo aquí, ellas van a salir ganando. Van a decir que estás loca, que eres dramática, que arruinaste la fiesta de tu nieto». Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Me alejé de ahí con Adriana. Regresamos a nuestra mesa. Me senté, tratando de controlar la respiración, tratando de no llorar. «Vámonos, mamá», insistió Adriana. «Por favor, ya no aguanto más esto». Pero justo en ese momento, Verónica se acercó a nuestro lado del salón. Venía directo hacia mí, con esa sonrisa falsa, con esos ojos fríos. Se detuvo frente a nuestra mesa. «Señora Rosenda», dijo con voz dulce, completamente diferente al tono que había usado con sus amigas. «Qué gusto que esté aquí. ¿Todo bien? ¿Está disfrutando la fiesta?» Me quedé mirándola. Esta mujer que acababa de despedazarme con sus palabras, que me había llamado pueblerina, rústica, que había dicho que yo no encajaba. Esta mujer ahora me sonreía como si nada. «Está todo muy bonito, Verónica», dije con voz controlada.
Felicidades. Gracias. Es que quería que todo fuera perfecto. Y creo que lo logramos, ¿no? Adriana apretó mi mano por debajo de la mesa, advirtiéndome que no dijera nada. Sí, respondí. Todo se ve perfecto. Me da gusto. Oye, señora, quería preguntarle, ¿usted ya saludó a Wilbert? Sí, ya lo saludé. Perfecto. Es que él estaba preocupado de que no hubiera venido. Le dije que seguro estaba ocupada supervisando el evento, ¿verdad? Ocupada supervisando el evento. Como si yo fuera la empleada. Como si ese fuera mi rol. Así es, dije, tragándome la humillación. ¡Qué bien! Bueno, nos vemos al rato. Voy a saludar a más invitados. Se fue. Adriana explotó en voz baja. ¿Viste eso? ¿Viste cómo te habló? Como si fueras la ayuda. Lo sé. ¿Y Wilbert? ¿Dónde está Wilbert en todo esto? Ambas volteamos hacia donde estaba él. Seguía con sus amigos, riendo, tomando, ajeno a todo, ajeno al dolor de su abuela, ajeno a la humillación de su madre, viviendo en su burbuja feliz con Verónica. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no sentía tristeza, sentía claridad. Una claridad fría y punzante que me mostraba la verdad sin filtros. Wilbert había elegido. Había elegido a Verónica sobre mí. Había elegido la comodidad sobre la lealtad. Había elegido el silencio sobre la defensa. Y yo ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Adriana, dije en voz baja, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué cosa, mamá? Necesito que vayas al carro y esperes ahí. No quiero que estés aquí cuando pase lo que va a pasar. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿qué vas a hacer? Lo que debía hacer desde el principio. Mamá, no hagas ninguna locura. No es locura, mija. Es dignidad. Adriana dudó, pero luego asintió. Está bien, voy al carro, pero por favor, ten cuidado. Descuida. Ella se levantó, me besó la frente y salió del salón. Me quedé sola en la mesa. Miré alrededor. Todas esas personas felices, todas esas risas, toda esa alegría que no me incluía. Y finalmente, después de horas de humillación silenciosa, me puse de pie. Caminé con pasos firmes hacia la salida del salón. Pero antes de salir, me detuve. Volteé una última vez hacia donde estaba Wilbert. Nuestras miradas se cruzaron. Él me vio caminar hacia la salida. Y por un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Culpa? No lo sé. Pero no vino hacia mí. No me detuvo. No preguntó si estaba bien. Solo me vio irme. Y eso fue suficiente. Salí del salón. Caminé directo hacia mi oficina en el segundo piso del hotel. Cerré la puerta con llave. Me senté en mi escritorio y tomé el teléfono. Marqué el número de Mario. Señora Rosenda. Mario, dije con voz calmada, pero firme. Necesito que hagas algo por mí, ahora mismo. Lo que necesite, señora. Quiero que termines la fiesta, que apagues la música, que dejes de servir comida, que le digas a todos los invitados que el evento ha concluido y que deben retirarse del hotel. Hubo un silencio del otro lado. Señora, escuchaste bien, Mario. Termina la fiesta. Ahora. Pero, señora, es apenas las 11 de la noche. Todavía falta el pastel. Todavía falta... No me importa lo que falte. Quiero que todos salgan de mi hotel. Ahora. Otro silencio. ¿Está segura, señora? Completamente. De acuerdo. Lo haré. Colgué. Me quedé sentada en mi silla, con las manos temblorosas sobre el escritorio. Sabía lo que venía. Sabía que Wilbert iba a estar furioso. Sabía que Verónica iba a armar un escándalo. Sabía que probablemente perdería a mi nieto para siempre. Pero ya no me importaba, porque finalmente había entendido algo. No puedes obligar a alguien a amarte. No puedes obligar a alguien a valorarte. Y no puedes vivir tu vida siendo invisible en la vida de las personas que amas. Había pasado años dándole todo a Wilbert, y él me había pagado con indiferencia. Ahora era momento de que aprendiera. De que aprendiera que las acciones tienen consecuencia, de que aprendiera que el amor no es incondicional cuando viene acompañado de falta de respeto, de que aprendiera que yo, Rosenda Maitorena, no era alguien a quien se podía pisotear sin consecuencias. 5 minutos después, escuché el caos, gritos, confusión, pasos apresurados. La música se detuvo de golpe, y yo, desde mi oficina, cerré los ojos. Y finalmente, después de tanto tiempo, respiré. El silencio que siguió a la música fue ensordecedor. Desde mi oficina escuchaba voces confundidas, murmullos, alguien preguntando qué estaba pasando, los tacones de las mujeres golpeando el piso mientras caminaban hacia la salida. Me quedé sentada en mi escritorio, con las manos entrelazadas sobre la superficie de madera. El corazón me latía con fuerza, pero no era de miedo, era de algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo.
poder, control sobre mi propia vida, dignidad. Pasaron tal vez 3 minutos antes de que escuchara los golpes en la puerta de mi oficina, fuertes, desesperados. «Vuela, vuela, abre». Era Wilbert. No me moví. «Vuela, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están sacando a todos?» Seguí sin moverme. Los golpes continuaron, más fuertes ahora. «Abuela, abre esta puerta ahora mismo». Su voz había cambiado. Ya no era súplica, era exigencia, enojo. Lentamente me puse de pie. Caminé hacia la puerta. Puse mi mano sobre la manija. Respiré hondo y abrí. Wilbert estaba frente a mí, con el rostro rojo de furia. Detrás de él, Verónica, con los brazos cruzados, con esa mirada de hielo. «¿Qué hiciste?», me preguntó Wilbert, casi gritando. «¿Por qué ordenaste que terminaran la fiesta?». Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con amor, que ahora solo me miraban con reproche. «Porque este es mi hotel, Wilbert, y decidí que la fiesta había terminado». «Estás loca. Hay más de 100 personas ahí abajo. Venían de la Ciudad de México, de Guadalajara. ¿Sabes lo humillante que es echarlos así?». «Sí», respondí con calma. «Sé perfectamente lo que es la humillación». Verónica dio un paso adelante. «Señora Rosenda, no sé qué le pasa, pero esto es inaceptable. Usted no puede arruinar nuestra fiesta solo porque... ¿Por qué, Verónica?», la interrumpí, mirándola fijamente. «¿Porque soy vieja? ¿Porque soy pueblerina? ¿Porque no encajo con el nivel de tu fiesta?». Se quedó helada. Wilbert nos miró a ambas, confundido. «¿De qué hablas, abuela? Pregúntale a tu prometida», dije sin quitarle los ojos de encima a Verónica. «Pregúntale qué estuvo diciendo de mí toda la noche. Pregúntale por qué me sentaron en el fondo del salón como si fuera una extraña. Pregúntale por qué me trató como si yo fuera la empleada de mi propio hotel». Verónica palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. «No sé de qué habla, señora. Yo la traté con todo respeto». «¿Respeto?», solté una risa amarga. «¿Llamas respeto decirles a tus amigas que soy rústica? ¿Que no encajo? ¿Que preferiste mantenerme al margen para que no arruinara el ambiente?». Wilbert volteó a ver a Verónica. «¿Dijiste eso?». «Yo... no. Ella está malinterpretando las cosas». «¿Malinterpretando?». Mi voz subió de volumen. Te escuché claramente. A ti y a tus amigas riéndose de mí, riéndose de Adriana, tratándonos como si fuéramos menos que ustedes». Verónica intentó tomar la mano de Wilbert, pero él la apartó. «Amor, déjame explicarte. ¿Es cierto?», le preguntó Wilbert con voz tensa. «¿Dijiste esas cosas de mi abuela?». Verónica dudó. Vi cómo sus ojos se movían, buscando una salida, una excusa. Puede que haya dicho algo sin pensar, pero fue en broma, Wilbert. Solo estaba hablando con mis amigas, no fue con mala intención». «¿En broma?», intervine. «Llamarme pueblerina, decir que tenías que mantenerme alejada, que no aportaba nada a la conversación. ¿Eso es una broma para ti?». Wilbert se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Abuela, mira, entiendo que estés molesta, pero no podías echar a todos así. Esto es un desastre. ¿Qué van a pensar los invitados?». Lo miré, incrédula. «¿Eso es lo que te preocupa? ¿Qué van a pensar los invitados?». «Pues sí, es mi fiesta de compromiso. Es el día más importante de mi vida». «¿Y yo qué soy, Wilbert?», le pregunté, sintiendo cómo la voz se me quebraba. «¿Qué soy para ti?». Él se quedó en silencio. «Soy la mujer que te crió», continué, «la que te cuidó cuando tu mamá tenía que trabajar, la que te enseñó a caminar, a leer, la que te abrazó cuando tenías miedo, la que te dio todo lo que tenía. Y hoy vine a tu fiesta y me trataste como si fuera una extraña. No me saludaste, no me incluiste, dejaste que tu prometida me humillara frente a todos. Y cuando finalmente me viste salir del salón, no hiciste nada, no preguntaste si estaba bien, no viniste a buscarme». «Abuela, yo estaba ocupado». «Siempre estás ocupado, Wilbert. Siempre tienes algo más importante que hacer. Siempre hay alguien más importante que yo». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no las limpié. Que las viera, que viera el daño que me había hecho. «Yo te amé más que a mi propia vida», dije con voz temblorosa. «Te di todo, todo. Y tú me pagaste con indiferencia, con olvido, con vergüenza. Yo no me avergüenzo de ti, abuela». «Entonces, ¿por qué no me defendiste?», le grité. «Cuando Verónica me insultó, ¿por qué no dijiste nada? Cuando me dejaron sola en esa mesa del fondo, ¿por qué no viniste a sentarte conmigo? Cuando me viste pasar a tu lado y solo me diste una palmadita en el hombro, como si fuera una conocida cualquiera, ¿por qué no me abrazaste como antes?». Wilbert agachó la cabeza. «Yo no sabía que te sentías así».
Claro que no lo sabías, porque nunca preguntaste, nunca te importó. Verónica intervino de nuevo, con voz irritada. Señora, entiendo que esté sensible, pero no tiene derecho a arruinar nuestro día. Si tiene problemas con Wilbert, resuélvanlos en privado, pero no puede castigarnos a nosotros por... ¿Castigarlos? La miré con incredulidad. ¿Eso crees que estoy haciendo? No, Verónica, no los estoy castigando, los estoy poniendo en su lugar. Este es mi hotel, mi negocio, mi esfuerzo de años, y no voy a permitir que lo usen para humillarme en mi propia cara. Nadie la humilló, dijo ella con desdén. Me llamaste vieja pueblerina y apestosa, dije lentamente, viendo cómo su rostro se descomponía. Sí, Wilbert, eso fue lo primero que dijo cuando me vio llegar. La vieja pueblerina y apestosa llegó, y tú, mi nieto, el niño que crié, bajaste la cabeza y no dijiste nada. Wilbert levantó la vista bruscamente hacia Verónica. ¿Dijiste eso? Verónica tragó saliva. Fue un comentario estúpido, Wilbert. Estaba nerviosa y por eso insultaste a mi abuela. No fue un insulto. Fue exactamente lo que pensabas de mí, dije con voz firme. Y durante toda la noche me lo demostraste con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada. Wilbert se volteó hacia mí. Abuela, lo siento mucho. No sabía que... Sí sabías, Wilbert, lo interrumpí. En el fondo, sabías. Viste cómo me trataba. Viste dónde me sentaron. Viste que pasé horas sola, y no hiciste nada. Porque ella es más importante para ti que yo. Eso no es cierto. Entonces demuéstralo. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Dile a Verónica que se disculpe, le pedí. Dile que lo que hizo estuvo mal. Defiéndeme, aunque sea una vez. Demuéstrame que todavía soy importante para ti. Wilbert miró a Verónica. Ella lo miraba con ojos suplicantes. Amor, por favor, no hagas esto. No dejes que ella nos manipule. ¿Manipularlos? Repetí, incrédula. Wilbert cerró los ojos, respiró hondo. Y cuando los abrió, supe la respuesta antes de que hablara. Abuela, Verónica es mi futura esposa. Es la mujer con la que voy a pasar el resto de mi vida. No puedo dejar que esto se convierta en un problema entre nosotros. Sentí cómo algo dentro de mí se hacía pedazos. Entonces ya elegiste, dije en voz baja. No es eso, abuela. Es solo que ya elegiste. Repetí, con más firmeza. Elegiste estar con alguien que me menosprecia, que me falta al respeto, que me trata como basura. Y estás dispuesto a permitirlo con tal de no tener problemas con ella. Abuela, no es tan simple. Sí lo es, Wilbert. Es tan simple como eso. O estás conmigo o estás con ella, y acabas de dejarme muy claro dónde estás. Me di la vuelta, caminé hacia mi escritorio, abrí un cajón, saqué las llaves del carro que le iba a regalar, un sedán gris último modelo que había comprado hace 2 meses, que tenía escondido en el estacionamiento del hotel, envuelto con un moño gigante, esperando el momento perfecto para sorprenderlo. Caminé hacia Wilbert y le puse las llaves en la mano. Este era tu regalo de compromiso, dije, un carro nuevo. Lo compré pensando en ti, pensando en tu futuro, pero ya no lo quiero en mi propiedad. Llévatelo. Considéralo mi último regalo para ti. Wilbert miró las llaves, confundido. Abuela, pero hay algo más que necesitas saber, continué. Llamé al concesionario hace 5 minutos. Cancelé la compra. Ese carro ya no es tuyo. Lo van a recoger mañana en la mañana. ¿Qué? Así es. No vas a recibir nada de mí, Wilbert. Ni ese carro, ni mi hotel en tu herencia, ni mi apoyo. Nada. Porque finalmente entendí algo. No puedes comprar el amor de las personas y definitivamente no puedes obligarlas a valorarte. Abuela, estás siendo irracional. No, Wilbert, estoy siendo digna. Hay una diferencia. Verónica soltó una risa sarcástica. ¿En serio, señora? ¿Va a desheredar a su nieto solo porque no hice las cosas como usted quería? La miré con desprecio. No lo desheredo por ti, Verónica. Lo desheredo por él, porque eligió ser un hombre sin carácter. Un hombre que no defiende a su familia, un hombre que se deja manipular por una mujer superficial que solo lo quiere por lo que puede conseguir de él. «Oiga», gritó Verónica. «Ahora», dije ignorándola, «quiero que ambos salgan de mi oficina, quiero que salgan de mi hotel, y quiero que no vuelvan nunca. Vuela, fuera», grité, con una fuerza que no sabía que tenía. Wilbert retrocedió, sorprendido. Verónica lo tomó del brazo. «Vámonos, amor. Tu abuela está fuera de control. Ya no vale la pena». Se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta. Justo antes de salir, Wilbert volteó una última vez. «Vuela, lo siento». «Yo también, Wilbert», respondí con voz quebrada. «Yo también lo siento». Se fueron. La puerta se cerró.
y yo me quedé sola, sola en mi oficina, sola con mi dolor, sola con la certeza de que acababa de perder a la persona que más amaba en el mundo, pero también con algo más, con la certeza de que había hecho lo correcto, de que no iba a permitir que nadie me pisoteara nunca más, de que mi dignidad valía más que cualquier relación. Me senté en mi silla y finalmente, después de contenerme toda la noche, lloré. Lloré por el niño que Wilbert había sido, lloré por la relación que habíamos perdido, lloré por todos los años que le di sin esperar nada a cambio, y lloré por mí, por la mujer que había aguantado demasiado, que había cedido demasiado, que había amado demasiado, pero que ahora, finalmente, había dicho basta. No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa oficina. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido 3. El hotel se fue quedando en silencio. Los últimos invitados se marcharon. Los meseros recogieron todo. Las luces del salón se apagaron. Mario tocó la puerta con suavidad. «Señora Rosenda, ¿está bien?» «Sí, Mario, gracias. ¿Necesita algo?» «No, puedes irte a casa. Buen trabajo esta noche». «Con permiso, señora». Sus pasos se alejaron por el pasillo. Me quedé sola de nuevo. Miré mi teléfono. Tenía 14 llamadas perdidas de Wilbert, 8 mensajes de texto. No los abrí. No quería leer sus excusas. No quería escuchar sus justificaciones. Había una llamada de Adriana. Le marqué. «Mamá, ¿estás bien? Llevo horas esperándote en el carro». «Estoy bien, mija». «Ya bajo». «¿Qué pasó?» «Te cuento en el camino». Colgué. Apagué las luces de mi oficina. Bajé las escaleras. El hotel estaba completamente vacío. Mis zapatos resonaban en el piso de mármol. Salí al estacionamiento. Adriana estaba recargada en su carro, esperándome. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me abrazó. «Mamá». No dije nada, solo la abracé de vuelta, dejando que sus brazos me sostuvieran mientras las últimas lágrimas salían. «Lo siento mucho», dijo ella contra mi hombro. «Lo siento tanto». «No tienes por qué sentirlo, mija. Tú no hiciste nada malo». Nos quedamos así varios minutos, bajo las estrellas, en el estacionamiento vacío de mi hotel. 2 mujeres que habían sido ignoradas por el mismo hombre que ambas amaban. Finalmente, nos separamos. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó Adriana, limpiándose las lágrimas. «No lo sé, pero sé lo que no voy a hacer». «¿Qué?» «No voy a seguir mendigando amor. No voy a seguir rogando por un lugar en la vida de Wilbert. Si él no me quiere ahí, entonces yo tampoco quiero estar». Adriana asintió. «¿Sabes qué, mamá? Creo que hiciste lo correcto. En serio, yo también estoy cansada de que nos trate así». «¿Tú también?» «Sí. Hace meses que siento que perdí a mi hijo. Ya no me llama, ya no me visita. Todo es Verónica, 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 como si nosotras nunca hubiéramos existido». Nos quedamos en silencio. «¿Te vas a quedar en Hermosillo esta noche?», le pregunté. «No. Tengo que regresar a Guadalajara mañana temprano. Rubén me está esperando». «Maneja con cuidado, mija». «Tú también cuídate, mamá. Llámame si necesitas cualquier cosa». «Lo haré». Nos abrazamos una vez más. Luego, Adriana subió a su carro y se fue. Yo me quedé parada ahí, sola, viendo cómo las luces traseras de su carro desaparecían en la carretera. Subí a mi propio carro, un sedán viejo pero confiable que tenía desde hacía años. Arranqué el motor y conduje de regreso a mi casa. El camino estaba vacío. Eran pasadas las 2 de la madrugada. La ciudad dormía, pero yo estaba más despierta que nunca. Llegué a mi casa. Entré, cerré la puerta con llave. Me quité los zapatos, me quité el vestido, me puse ropa cómoda y me senté en la sala, en la oscuridad, con una taza de té entre las manos. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo había criado a Wilbert, en todo lo que le había dado, en todos los sacrificios que había hecho, y en cómo, a pesar de todo eso, él había elegido a alguien que me despreciaba. ¿Había sido mi culpa? ¿Lo había malcriado? ¿Le había dado demasiado? ¿Le había enseñado que podía tomar sin dar nada a cambio? No lo sabía, pero lo que sí sabía era esto. Ya no podía seguir viviendo así. Ya no podía seguir esperando que Wilbert despertara y se diera cuenta de lo que había perdido. Ya no podía seguir poniendo mi felicidad en manos de alguien que no la valoraba. Tenía que soltarlo. Y esa palabra, soltar, me partió el corazón, porque ¿cómo sueltas a alguien que criaste? ¿Cómo dejas ir a alguien que fue tu razón de vivir durante tantos años? No tenía la respuesta, pero sabía que tenía que intentarlo. Los días siguientes fueron extraños. No salí de mi casa, no respondí llamadas, no vi a nadie. Wilbert siguió llamando, siguió mandando mensajes. «Vuela, por favor, hablemos». «Vuela, sé que estás enojada,
pero podemos arreglar esto. Vuela, no puedes desheredarme así. Piénsalo bien. Ese último mensaje me dolió más que los otros. No estaba preocupado por mí. No estaba preocupado por nuestra relación. Estaba preocupado por el dinero, por la herencia, por lo que iba a perder. No respondí ninguno. Una semana después de la fiesta, recibí una llamada de mi abogado. Señora Rosenda, recibí su solicitud de modificar su testamento. ¿Está segura de esto? Completamente segura, licenciado. Entiendo. ¿Y quiere que Wilbert quede completamente fuera de la herencia? Sí, todo irá para Adriana, y una parte para un fondo de beneficencia que quiero establecer para mujeres mayores que necesiten apoyo. Perfecto. Prepararé los documentos. Gracias, licenciado. Colgué. Y por primera vez en días sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alivio. Era la paz que viene de tomar una decisión difícil y mantenerte firme en ella. Pasaron las semanas. Marzo terminó. Abril llegó con su calor seco y sus cielos despejados. La boda de Wilbert y Verónica estaba programada para principios de mayo. No recibí invitación. No esperaba recibirla. Adriana me llamó a finales de abril. Mamá, Wilbert me habló. ¿Qué quería? Quiere que hable contigo, que te convenza de que vayas a la boda. ¿Y tú qué le dijiste? Que no, que tú tomas tus propias decisiones y que yo las respeto. Gracias, mija. Mamá, ¿vas a ir? No. ¿Estás segura? Completamente. Adriana suspiró. Yo tampoco voy a ir. Me quedé en silencio, sorprendida. ¿En serio? Sí. No puedo apoyar esto, mamá. No puedo sentarme ahí y fingir que estoy feliz mientras él se casa con alguien que te trató así, que nos trató así. Sentí un nudo en la garganta. Mija, no quiero que pierdas tu relación con tu hijo por mí. No la estoy perdiendo por ti, mamá. La estoy perdiendo por él, por sus decisiones, y si algún día quiere recuperarla, va a tener que ganársela. Esa conversación me dio fuerza, porque me recordó que no estaba sola, que había alguien que me entendía, que me apoyaba, que veía lo que yo veía. El 1 de mayo llegó, el día de la boda. Me desperté temprano, me preparé un café, me senté en el patio de mi casa, mirando los naranjos. Pensé en Wilbert, en cómo estaría nervioso, en cómo se estaría vistiendo, en cómo estaría a punto de casarse. Y sentí nada. No sentí dolor, no sentí tristeza, solo sentí una quietud profunda. Había soltado. Finalmente, había soltado. Esa tarde salí a caminar por la playa. El mar estaba tranquilo. Las olas rompían suavemente contra la arena. Me quité los zapatos y caminé descalza, sintiendo el agua fría en mis pies. Y por primera vez en meses, sonreí. No porque fuera feliz, sino porque era libre. Libre de las expectativas, libre del dolor, libre de esperar algo que nunca iba a llegar. Había pasado toda mi vida dando amor a las personas equivocadas. Ahora era momento de darme amor a mí misma, de vivir para mí, de construir una vida que no dependiera de la aprobación de nadie más. Regresé a mi casa cuando el sol empezaba a ocultarse. Preparé la cena, comí sola, vi una película vieja, y cuando me fui a dormir esa noche, lo hice con la conciencia tranquila, porque sabía que había hecho lo correcto, que había defendido mi dignidad, que había elegido amarme a mí misma por encima de todo. Y eso, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar de todo, eso valía más que cualquier cosa. El verano del 2023 pasó lento. Yo me sumergí en mi trabajo. El hotel seguía funcionando bien, mejor que nunca de hecho. Contraté personal nuevo. Renové algunas habitaciones. Empecé a ofrecer paquetes para bodas y eventos corporativos. La vida continuaba. Sin Wilbert, sin llamadas, sin mensajes. Era como si hubiera muerto para él, o él para mí. Adriana me visitó en julio. Vino sola, sin Rubén. Pasamos una semana juntas, cocinando, platicando, caminando por la playa. Una noche, mientras tomábamos café en mi patio, ella me preguntó, ¿has sabido algo de Wilbert? No, nada. Yo tampoco. Dejó de llamarme después de que le dije que no iría a la boda. ¿Te arrepientes? Ella negó con la cabeza. Para nada. De hecho, me siento liberada, como si me hubiera quitado un peso de encima. ¿Sabes? Durante años me sentí culpable. Culpable por trabajar tanto cuando él era niño. Culpable por dejarte a ti la responsabilidad de criarlo. Culpable por no estar ahí tanto como debía. Y pensé que si le daba todo, si nunca le decía que no, si siempre estaba disponible para él, pensé que compensaría esos años. Yo sentía lo mismo, admití. Pero ahora entiendo que eso no funciona así. No puedes comprar el amor de tus hijos, no puedes obligarlos a ser agradecidos, solo puedes darles lo mejor de ti y esperar que algún día lo valoren. Y si no lo hacen, bueno,
Ese es su problema, no el tuyo. Tenía razón. Y escucharla decir eso me dio paz. Septiembre llegó con lluvias inesperadas. Una tarde, mientras estaba en mi oficina del hotel, Mario entró con cara de preocupación. Señora Rosenda, hay alguien aquí que quiere hablar con usted. ¿Quién? Don Armando Sandoval, el papá de Verónica. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quiere? No dijo. Solo pidió hablar con usted en privado. Dudé, pero finalmente asentí. Hazlo pasar. Don Armando entró minutos después. Se veía diferente a como lo recordaba de la fiesta. Más delgado, más cansado, con ojeras profundas y el cabello más gris. Señora Rosenda, me saludó quitándose el sombrero. Don Armando, ¿qué lo trae por aquí? Necesito hablar con usted. ¿Tiene unos minutos? Siéntese. Se sentó frente a mi escritorio. Se veía incómodo, nervioso. No sé cómo empezar esto, dijo finalmente. Así que voy a ser directo. Vine a pedirle disculpas. Lo miré, sorprendida. ¿Disculpas? ¿Por qué? Por lo que pasó en la fiesta, por cómo mi hija la trató y por no haberme dado cuenta en su momento. ¿No se dio cuenta? Él negó con la cabeza. No, yo estaba tan concentrado en que todo fuera perfecto, en que mi hija estuviera feliz, que no presté atención a nada más. Pero después, cuando todo explotó, cuando usted echó a todos del hotel, Verónica me contó su versión. Me dijo que usted se había vuelto loca, que había arruinado la fiesta sin razón. ¿Y usted le creyó? Al principio sí, pero luego empecé a notar cosas que no cuadraban. La forma en que Verónica hablaba de usted, la forma en que hablaba de Adriana, con tanto desprecio. Y me di cuenta de que mi hija no es la persona que yo creía que era. Se quedó en silencio. Vi cómo le temblaban las manos. Continúe, le dije. Después de la boda, las cosas se pusieron raras. Wilbert y Verónica se fueron a vivir a un departamento en la zona norte de Hermosillo. Un lugar muy bonito, muy caro, demasiado caro para lo que Wilbert gana. Yo le pregunté a Verónica cómo lo estaban pagando, y ella me dijo que no me preocupara, que Wilbert había recibido un bono en el trabajo. ¿Era mentira? Sí. Resulta que Wilbert pidió un préstamo grande, y está ahogado en deudas, pero Verónica sigue gastando como si tuvieran todo el dinero del mundo. Ropa cara, viajes, cenas en restaurantes lujosos, y cuando le digo algo, me dice que me meta en mis asuntos. Sentí una punzada de algo. No era satisfacción, era más bien tristeza por Wilbert. ¿Y por qué me cuenta esto? Don Armando me miró a los ojos. Porque Verónica vino a pedirme dinero la semana pasada. Dijo que necesitaba 200,000 pesos, que era urgente, que tenían que pagar deudas o les iban a quitar el departamento. Le pregunté por qué no le pedían a Wilbert que hablara con usted. ¿Y sabe qué me dijo? Negué con la cabeza. Me dijo: esa vieja nos desheredó. No vamos a conseguir nada de ella. Tú eres nuestro único recurso ahora. Esa vieja. Todavía me llamaba así. Le di el dinero, continuó don Armando, porque es mi hija, pero se lo di con una condición, que viniera conmigo a disculparse con usted. Ella se negó, gritó, lloró, me dijo que yo estaba del lado de la gente equivocada, y finalmente me dijo que si no le daba el dinero sin condiciones, me cortaría de su vida. ¿Y qué hizo usted? Le di el dinero, porque soy un cobarde, porque le tengo miedo a perder a mi hija. Pero vine aquí de todas formas, porque usted merece saber la verdad, merece saber que tenía razón, que mi hija es una persona difícil, y que Wilbert está pagando las consecuencias. No supe qué decir. Gracias por contarme, dije finalmente. ¿Usted los perdonaría? No lo sé, don Armando. Honestamente, no lo sé. Él asintió triste. Lo entiendo. Solo quería que supiera que lo siento. De verdad lo siento. Se puso de pie. Se colocó el sombrero. Que tenga buen día, señora Rosenda. Igualmente, don Armando. Se fue. Me quedé sentada en mi oficina, procesando todo lo que acababa de escuchar. Wilbert estaba en problemas financieros. Verónica seguía gastando sin control. Estaban ahogados en deudas, y ella seguía tratándome con desprecio. Parte de mí sintió pena por Wilbert, pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerme, pensó: esto es lo que elegiste. Estas son las consecuencias. Diciembre llegó más rápido de lo esperado. Casi 3 años habían pasado desde aquella noche terrible en el hotel. Yo estaba en mi casa, decorando un pequeño árbol navideño, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar. «Bueno, señora Rosenda Maitorena?» «Sí, soy yo. Habla del Hospital General de Hermosillo. Tenemos a un paciente aquí, Wilbert Navarro, que la puso como contacto de emergencia. ¿Podría venir?» Se me heló la sangre. «¿Qué pasó? ¿Está bien?»
Tuvo un accidente automovilístico. Nada grave, pero necesitamos que alguien venga a recogerlo. ¿Y su esposa? No logramos contactarla. Por supuesto que no. Voy para allá. Colgué. Me quedé parada en medio de mi sala, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. Wilbert me necesitaba. Después de 2 años de silencio, ahora me necesitaba. ¿Debía ir? ¿Debía ayudarlo? Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en la humillación, en las noches que pasé llorando. Pero también pensé en el niño que alguna vez fue, en el niño que corría hacia mí con los brazos abiertos, en el niño que me llamaba «Vuela», con esa voz llena de amor. Tomé mis llaves y fui al hospital. Cuando llegué, una enfermera me llevó a la sala de espera. Está en observación. Tuvo un golpe en la cabeza, pero ya está despierto. El doctor dice que puede irse a casa en unas horas. ¿Puedo verlo? Claro. Venga conmigo. Me llevó a una habitación pequeña. Wilbert estaba sentado en la camilla, con una venda en la frente y el ojo izquierdo morado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Vuela». No dije nada, solo me acerqué. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. No sabía a quién más llamar. «¿Dónde está Verónica?» Él bajó la mirada. «No lo sé. Hace 3 días que no la veo. Dice que necesita espacio, que estoy muy estresado y que eso la afecta». Me senté en la silla junto a la camilla. «¿Qué pasó, Wilbert?» Me quedé dormido manejando. Venía de trabajar. Llevo meses haciendo doble turno para pagar las deudas. Y anoche simplemente me quedé dormido. Choqué contra un poste. El carro quedó destrozado. ¿Estás asegurado? No. Cancelamos el seguro hace meses porque no podíamos pagarlo. Cerré los ojos. Wilbert, lo sé, Vuela, lo sé, lo arruiné todo. Tenías razón. Sobre Verónica, sobre todo. Lo miré. Se veía destruido, física y emocionalmente. ¿Por qué no me llamaste antes? Por orgullo, por vergüenza, porque no sabía cómo pedirte perdón después de todo. Nos quedamos en silencio. ¿Todavía me odias?, preguntó con voz pequeña. Nunca te odié, Wilbert. Me doliste, me decepcionaste, pero nunca te odié. Él empezó a llorar. No era el llanto controlado de un adulto, era el llanto de un niño roto. Lo siento, Vuela, lo siento tanto. Y en ese momento, a pesar del dolor, a pesar de todo, sentí compasión, no por él exactamente, sino por el niño que alguna vez fue, por el niño que yo amé. «Vamos a llevarte a casa», le dije. «Después hablaremos». Él asintió, limpiándose las lágrimas, y mientras lo ayudaba a ponerse de pie, mientras caminábamos hacia la salida del hospital, entendí algo. La vida ya le había cobrado. No necesitaba hacerlo yo. Las decisiones que tomó, las personas que eligió, las mentiras que creyó, todo eso ya le había pasado factura. Y esa, tal vez, era la justicia más perfecta de todas. Llevé a Wilbert a mi casa esa noche de diciembre. No a su departamento, no con Verónica, a mi casa. Le preparé la habitación de invitados, le di ropa limpia, le hice sopa caliente, comimos en silencio. Cuando terminó, él me miró desde el otro lado de la mesa. «¿Por qué me ayudas, Vuela? Después de todo lo que te hice. Porque sigo siendo tu abuela, Wilbert. Eso no cambia, pero las cosas entre nosotros, esas sí cambiaron». Él asintió, mirando su plato vacío. «Verónica me dejó», dijo de repente. «Hace una semana. Se fue con un compañero de trabajo, alguien con más dinero, más futuro según ella. No me sorprendió». «¿Y cómo te sientes?» «Destruido, perdido, como un idiota por no haberte escuchado». Me quedé callada un momento. Luego hablé. «Wilbert, yo no puedo arreglar tu vida. No puedo salvarte de las consecuencias de tus decisiones. Eso tienes que hacerlo tú solo. Lo sé. Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana te ayudo a resolver lo del hospital, lo del carro. Pero después tienes que seguir tu camino solo. ¿No me vas a perdonar?», suspiré. «El perdón no es algo que se da de un día para otro, mijo. Se gana, con tiempo, con acciones, con cambios reales». Él bajó la cabeza. «¿Y el testamento?». Ahí estaba. La pregunta que realmente le importaba. «El testamento se queda como está. No voy a cambiar nada». Vi el dolor en sus ojos, pero también vi algo más, aceptación. «Está bien», dijo finalmente. «Lo merezco». No se trata de merecer o no, Wilbert. Se trata de consecuencias. De entender que nuestras decisiones tienen peso. Que la gente que amamos no va a estar ahí para siempre, esperando que algún día decidamos valorarlos. Esa noche, Wilbert se quedó en mi casa. Al día siguiente, lo llevé al hospital para su revisión final. Luego lo dejé en casa de un amigo suyo. «Cuídate, Wilbert. Gracias, Vuela, por todo». Lo vi alejarse, y sentí algo extraño. Ni dolor ni alegría, solo paz. Los meses pasaron. Wilbert me llamaba de vez en cuando.
conversaciones breves, respetuosas. Ya no pedía dinero, ya no pedía que cambiara el testamento. Solo preguntaba cómo estaba. Era un inicio, pequeño, pero un inicio. En marzo del 2024, Adriana vino a visitarme. Mamá, tengo noticias. ¿Buenas o malas? Buenas. Rubén y yo nos vamos a mudar a Hermosillo. Lo transfirieron de vuelta. Sentí una alegría profunda. ¿En serio? Sí. Quiero estar más cerca de ti. Perdí muchos años lejos. No quiero perder más. La abracé fuerte. Eso me haría muy feliz, mija. Y así fue. Adriana se mudó a Hermosillo ese verano. Empezamos a vernos todas las semanas, a cocinar juntas, a caminar por la playa, a recuperar el tiempo perdido. En cuanto a Wilbert, bueno, él siguió su camino. Consiguió un trabajo mejor. Pagó sus deudas poco a poco. Se mudó a un departamento más pequeño, más modesto. Y aprendió. Aprendió que el éxito no se mide en apariencias, que el amor no se compra con regalos caros, que la familia no es algo que se da por sentado. En noviembre del 2025, Wilbert me visitó. Traía flores. Abuela, quiero que sepas algo. He estado yendo a terapia, trabajando en mí mismo, y entiendo ahora todo lo que hice mal, todo lo que te hice. Y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, quiero que sepas que lo siento. De verdad, lo miré a los ojos. Ya no era el niño que yo había criado, pero tampoco era el hombre que me había traicionado. Era alguien diferente, alguien que estaba aprendiendo. Gracias, Wilbert. Eso significa mucho. ¿Crees que algún día podamos volver a ser como antes? No, dije con honestidad. Nunca volveremos a ser como antes, porque antes yo daba y tú tomabas, y eso no era sano para ninguno de los dos. Pero podemos construir algo nuevo, algo diferente, algo basado en respeto mutuo. Él sonrió con tristeza. Me conformo con eso. Y así, lentamente, fuimos reconstruyendo algo, no el pasado, sino algo nuevo. Hoy, mientras me siento aquí, a mis 61 años, mirando el mar desde la terraza de mi hotel, siento gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de defenderme. Gratitud por haber elegido mi dignidad sobre el amor incondicional. Gratitud por haber aprendido que soltar no es abandonar, es liberarse. No sé si Wilbert y yo algún día volveremos a tener la relación que teníamos. Probablemente no, pero aprendí algo más valioso, que mi felicidad no depende de él, que mi valor no lo define nadie más que yo, y que a veces la mayor muestra de amor propio es decir, ya no más. Si mi historia le sirve a una sola mujer para abrir los ojos, para entender que merece respeto, para darse cuenta de que el amor sin dignidad no es amor, entonces habrá valido la pena compartirla. Porque al final, la vida siempre cobra sus deudas, y la mayor justicia no es la venganza, es vivir bien, vivir en paz, vivir libre. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.